A inicios del siglo XX, la ciudad crecía a un ritmo vertiginoso. Calles que antes eran tranquilas se llenaban de ruido, tranvías y multitudes. Nuevas construcciones se alzaban como símbolos de progreso, mientras la modernidad prometía un futuro brillante. Pero junto con ese crecimiento, algo más se expandía en silencio. El miedo también crecía con ella. No era un miedo visible ni fácil de explicar. Se escondía en las miradas desconfiadas de la gente, en los rumores que corrían de boca en boca y en la inquietud de una sociedad que no entendía del todo los cambios que estaba viviendo. La pobreza, la desigualdad y las tensiones sociales se acumulaban en los rincones olvidados, mientras lo desconocido, lo diferente, lo incomprendido, comenzaba a percibirse como una amenaza. En ese ambiente, cualquier comportamiento fuera de lo normal despertaba sospechas. La línea entre la cordura y la locura se volvía difusa, y el temor a lo que no se podía controlar crecía como una sombra que cubría la ciudad. Así, entre el progreso y la incertidumbre, nació una necesidad peligrosa: aislar aquello que no encajaba, encerrar lo que causaba incomodidad, incluso si eso significaba condenar a muchos al olvido. Así nació la Castañeda, prometiendo ciencia y orden para calmar el dolor humano. Se levantó como un símbolo de progreso en las afueras de la ciudad, un lugar que pretendía separar el caos de la razón, lo incomprendido de lo aceptado. Sus muros imponentes y silenciosos no solo encerraban a quienes sufrían trastornos mentales, sino también las inquietudes de toda una sociedad que buscaba respuestas rápidas a problemas complejos. Al principio, médicos y enfermeras creyeron de verdad que podían curar y proteger. Muchos vieron en aquel hospital una esperanza: médicos formados en nuevas corrientes, tratamientos que buscaban ser modernos y una aparente intención de dignificar la vida de los pacientes. Pero el tiempo torció esa promesa, y la rutina se volvió una máquina. Las salas se llenaron tanto que ya nadie distinguía enfermos de castigados. Camas improvisadas ocupaban cada rincón, los pasillos se convertían en dormitorios, y los nombres se perdían entre expedientes mal escritos y olvidados. Lo que alguna vez fue un lugar pensado para sanar, terminó funcionando como un depósito humano, donde convivían quienes realmente necesitaban ayuda con aquellos que habían sido encerrados por incomodar, por ser diferentes o simplemente por estorbar. Las voces se mezclaban en un murmullo constante, gritos, risas nerviosas, llantos apagados. Nadie preguntaba demasiado, nadie quería hacerlo, porque en ese hacinamiento la identidad se diluía y el tiempo dejaba de tener sentido. Días, meses, años, todo se confundía bajo la misma rutina gris. Y así, poco a poco, la línea entre la cordura y la locura no solo se volvió borrosa, empezó a desaparecer por completo. En cada rostro aparecía la misma pregunta: ¿por qué nadie me escucha ya? Se reflejaba en ojos cansados, en labios que murmuraban palabras sin respuesta, en manos que golpeaban suavemente las puertas, esperando que alguien, cualquiera, respondiera del otro lado. Pero el silencio siempre llegaba primero, y se quedaba más tiempo. Al principio, algunos gritaban, exigían, suplicaban. Con el paso de los días, esas voces se quebraban. Luego se volvían susurros, y finalmente desaparecían, no porque hubieran encontrado paz, sino porque entendieron que nadie iba a responder. Los pasillos, largos y fríos, parecían tragarse cada intento de ser escuchado. Los cuidadores pasaban de largo, los médicos apenas miraban, y el mundo exterior seguía girando como si nada ocurriera dentro de esos muros. Y en ese abandono constante ocurrió algo aún más inquietante. Muchos dejaron de preguntarlo en voz alta, pero la pregunta nunca se fue. Se quedó ahí, atrapada en sus miradas, repitiéndose en silencio, como un eco interminable que nadie estaba dispuesto a escuchar. La disciplina se impuso con puertas de hierro y silencios demasiado largos. Cada golpe al cerrarse
resonaba como una sentencia, marcando el inicio de días idénticos, rígidos, sin espacio para la voluntad propia. Las reglas no se explicaban, simplemente se obedecían, y quien no lo hacía, aprendía a hacerlo. El sonido de las llaves se volvió más poderoso que cualquier voz. Abrían y cerraban destinos, decidían quién podía moverse y quién debía quedarse inmóvil, quién merecía un poco de aire y quién debía permanecer encerrado en su propio mundo. El tiempo empezó a medirse en rutinas impuestas: despertar, formar, callar, esperar. El silencio, más que la oscuridad o el encierro, se convirtió en el castigo más profundo. No era un silencio de paz, sino uno cargado de ausencia, de palabras, de afecto, de reconocimiento. Un silencio que pesaba, que aplastaba lentamente cualquier intento de identidad. Y así, entre muros fríos y normas inflexibles, muchos aprendieron algo terrible: que sobrevivir ahí dentro no dependía de sanar, sino de desaparecer un poco cada día. Y cuando fallaba la paciencia, llegaban terapias que confundían dolor con medicina. Procedimientos aplicados sin medida, sin explicación, donde el cuerpo se volvía el campo de prueba de una ciencia que aún no entendía del todo aquello que intentaba curar. Las manos que debían aliviar, a veces solo contenían, forzaban, silenciaban. Algunos eran sometidos a tratamientos que los dejaban temblando, desorientados, vacíos. Otros desaparecían durante horas en salas cerradas, de donde regresaban con la mirada perdida, como si algo esencial se hubiera quedado atrás. No todos los métodos eran malintencionados, pero muchos eran brutales, nacidos más del miedo y la urgencia que del verdadero conocimiento. Con el tiempo, el dolor dejó de ser una consecuencia y se volvió parte del sistema, una rutina más, aceptada, normalizada. Porque en un lugar donde la voz ya no tenía valor, el sufrimiento tampoco encontraba quien lo cuestionara. Y así, lo que alguna vez se llamó tratamiento, empezó a parecerse demasiado a un castigo del que nadie sabía cómo escapar. Con las noches, nacieron rumores, sombras que no pertenecían a ningún cuerpo vivo. Se deslizaban por los pasillos cuando las luces se apagaban, cruzaban puertas cerradas, se detenían en las esquinas como si observaran en silencio. Algunos juraban haberlas visto de reojo, otros sentirlas cerca, respirando en la misma oscuridad. Decían que no eran nuevas, que habían estado ahí desde hacía tiempo, creciendo junto con el sufrimiento, alimentándose de los susurros, de los gritos ahogados, de las historias que nunca salieron de esos muros, sombras que parecían recordar, incluso cuando los propios pacientes ya no podían hacerlo. En las madrugadas más quietas, cuando el hospital parecía contener la respiración, se escuchaban pasos que no seguían ningún patrón, puertas que crujían sin manos que las empujaran, y voces tan bajas que no se sabía si venían de alguien o de algo. Y aunque muchos intentaban ignorarlo, había una sensación imposible de sacudir, que en ese lugar, lo que se había quedado atrás no siempre estaba dispuesto a irse. Entre susurros, los internos se pasaban valor crestado para sobrevivir otra madrugada. Palabras apenas audibles que viajaban de litera en litera, como un hilo invisible que los mantenía unidos en medio de la oscuridad. No eran grandes discursos ni promesas imposibles, solo frases cortas, miradas cómplices, pequeños gestos que decían: sigue aquí, no estás solo. Algunos inventaban historias para engañar al miedo, otros compartían recuerdos de un mundo afuera que ya parecía lejano, casi irreal. Hablar en voz baja se volvió un acto de resistencia, una forma de conservar algo propio en un lugar que intentaba borrar toda identidad. En esas horas frágiles, cuando el silencio pesaba más y las sombras parecían acercarse, ese valor prestado era lo único que quedaba. No curaba, no liberaba, pero alcanzaba para cruzar la noche. Y así,
Uno sostenía al otro, aunque fuera con palabras que el amanecer casi siempre terminaba por borrar. Algunos juraron ver un paso helado cruzar ventanas, como si el aire respirara. No era viento, no del todo. Era una presencia que no hacía ruido, pero que se sentía en la piel, como un suspiro ajeno recorriendo la habitación. Las cortinas apenas se movían, lo justo para insinuar que algo había pasado, algo que no debía estar ahí. Quienes lo presenciaban se quedaban inmóviles, conteniendo el aliento, esperando que esa sensación desapareciera, pero no siempre lo hacía. A veces se detenía, como si dudara, como si observara desde el otro lado del vidrio ennegrecido por la noche. Había quienes decían que no era una ilusión, que esas corrientes frías tenían memoria, que llevaban consigo fragmentos de quienes ya no estaban, de quienes se habían perdido entre esos muros sin dejar rastro. Y en esos instantes, cuando el aire parecía tener vida propia, surgía un pensamiento inquietante. Tal vez no todo lo que habitaba ese lugar necesitaba un cuerpo para seguir existiendo. Las historias saltaron a los periódicos, mezclando desapariciones reales con miedo colectivo. Titulares inquietantes comenzaron a circular, alimentando la curiosidad de quienes estaban afuera y el terror de quienes seguían dentro. Cada relato parecía exagerado, hasta que otro más aparecía, y luego otro, formando un eco imposible de ignorar. Algunos hablaban de internos que simplemente dejaban de estar, sin registros claros, sin explicaciones convincentes. Otros describían escenas extrañas, casi imposibles, donde lo racional no alcanzaba para explicar lo ocurrido. Y en medio de todo, la verdad empezaba a diluirse. ¿Qué era real y qué era producto del miedo acumulado? La gente leía, comentaba, se estremecía, pero también se acostumbraba, porque cuando el horror se repite lo suficiente, deja de sorprender y comienza a formar parte del paisaje. Y así, entre tinta y rumores, el mundo exterior empezó a mirar hacia ese lugar con una mezcla peligrosa de fascinación y distancia, como si lo que ocurría ahí perteneciera a otra realidad, una que no podía o no quería comprender. En los turnos nocturnos, las enfermeras se contaban lo imposible para no quebrarse. Se reunían en pequeños círculos, con la voz baja y las manos inquietas, compartiendo historias que no sabían si eran ciertas, pero que sentían demasiado reales como para ignorarlas. Hablaban de pasos en pasillos vacíos, de puertas que encontraban abiertas después de haberlas cerrado con llave, de nombres susurrados cuando no había nadie cerca. Algunas reían al contarlo, como si así pudieran restarle peso. Otras simplemente asentían, porque habían visto lo mismo. No era solo miedo lo que compartían, era una forma de sostenerse, porque aceptar el silencio absoluto, la rutina y el abandono era a veces más difícil que creer en lo inexplicable. Esas historias les daban algo a lo que aferrarse, una manera de entender lo que no tenía sentido. Y mientras la noche avanzaba lentamente, entre relatos y miradas cómplices, encontraban una frágil fortaleza, la suficiente para no romperse antes de que llegara el amanecer. Y en rincones oscuros, más de uno sintió una presencia que nadie podía nombrar. No era algo que pudiera señalarse con certeza ni describirse sin dudar. Era más bien una sensación que se instalaba sin permiso, como si el aire mismo cambiara de densidad en ciertos lugares del edificio. En las esquinas donde la luz no alcanzaba del todo, los ojos tardaban un poco más en acostumbrarse, y en ese breve desfase aparecía la inquietud, un frío repentino en la nuca, un silencio que parecía escuchar, una impresión de que algo había estado ahí, un instante antes. Quienes lo sentían rara vez lo decían en voz alta, no porque no quisieran, sino porque ponerle nombre lo hacía más real, más cercano,
así que lo dejaban en el terreno de lo ambiguo, una corriente, un cansancio, la mente jugando malas pasadas. Pero la sensación volvía, en distintos pasillos, en distintas horas, siempre con la misma intensidad muda, y aunque nadie lograba explicarlo, todos parecían entender, en algún nivel profundo, que ese lugar guardaba más de lo que mostraba. El sufrimiento se volvió un laberinto interno, donde la mente aprendía a gritar sola, sin respuestas externas, sin eco que devolviera sentido. Cada pensamiento empezaba a doblarse sobre sí mismo, perdiéndose en pasillos invisibles que solo existían dentro de quien los recorría. No había salidas claras, solo giros repetidos de recuerdos, miedos y preguntas que volvían una y otra vez al mismo punto. Y en ese recorrido interminable, la voz interior dejaba de ser compañía para convertirse en ruido constante, imposible de apagar. Con el tiempo, algunos aprendían a moverse dentro de ese laberinto como podían, avanzando a ciegas, deteniéndose cuando el peso era demasiado, buscando pequeñas grietas de calma entre la confusión. Otros, en cambio, se quedaban atrapados en un mismo pasillo mental, repitiendo la misma angustia hasta que el tiempo perdía significado. Y así, en silencio, el sufrimiento dejaba de ser algo externo y se convertía en un espacio entero dentro de la mente, donde incluso el grito terminaba resonando únicamente hacia adentro. Años después, un historiador intentó ordenar el mito sin borrar a las víctimas. Llegó a los archivos con la intención de separar lo documentado de lo exagerado, lo comprobable de lo que había crecido en la sombra del rumor. Pero pronto descubrió que en ese lugar las fronteras eran más frágiles de lo que parecía. Los expedientes estaban incompletos, dispersos, a veces contradictorios. Nombres repetidos, fechas que no coincidían. Registros que terminaban abruptamente sin explicación, y entre líneas burocráticas aparecían rastros de vidas enteras reducidas a una frase fría, casi indiferente. Fuera de los documentos buscó testimonios, descendientes, antiguos trabajadores, relatos transmitidos de forma fragmentada. Cada voz aportaba una pieza distinta, pero ninguna encajaba del todo con las demás. La historia no se dejaba ordenar fácilmente. Parecía resistirse a ser cerrada en una sola versión. Con el tiempo entendió algo incómodo. El mito no era solo exageración, también era una forma de recordar lo que los registros no habían sabido o no habían querido conservar. Y en ese equilibrio inestable entre archivo y memoria, su tarea dejó de ser explicar el pasado y pasó a ser, sobre todo, evitar que se perdiera lo humano detrás de él. Porque el lugar cambió, pero lo que ocurrió allí siguió pidiendo memoria. Incluso después de los cierres, las remodelaciones y el paso del tiempo, algo de lo vivido parecía resistirse a desaparecer por completo. Las paredes ya no eran las mismas, los pasillos habían sido transformados, pero la historia permanecía como una huella invisible bajo la superficie. Quienes estudiaban el pasado del sitio lo notaban en los detalles, en los silencios incómodos al reconstruir ciertos periodos, en los documentos incompletos, en las versiones que nunca terminaban de coincidir. Era como si la memoria colectiva se negara a acomodarse del todo, insistiendo en recordarle a cada generación que ahí ocurrió algo que no podía reducirse a una sola explicación. Y así, más que un lugar físico, terminó convirtiéndose en una pregunta abierta, una que no busca respuestas definitivas, sino atención, porque lo que sucedió allí, con sus luces y sus sombras, sigue reclamando algo muy básico y muy difícil a la vez: ser recordado sin ser simplificado. En la imaginación popular, los espíritus subieron desde las ruinas como un reclamo, no como figuras claras ni como apariciones definidas, sino como una presencia difusa que parecía filtrarse entre los restos del pasado. Cada grieta en lo que quedaba del lugar se convertía en un punto de partida para nuevas historias, nuevas interpretaciones, nuevas formas de intentar explicar lo inexplicable.
Con el tiempo, la memoria colectiva empezó a llenar los vacíos que la historia no alcanzaba a cubrir. Donde faltaban registros, surgían relatos. Donde había silencio, nacían imágenes. Y así, lo que fue abandono y confusión se transformó también en símbolo, en advertencia, en metáfora de todo aquello que una sociedad prefiere no mirar de frente. Los llamados espíritus no eran solo fantasmas en el sentido literal que muchos imaginaban, sino también la persistencia de lo no resuelto, el dolor que no encontró explicación, las vidas que no quedaron plenamente registradas, las preguntas que nadie respondió a tiempo. Y en ese sentido, el reclamo no venía del más allá, sino del propio pasado, que seguía insistiendo en no ser olvidado. Luego vino la demolición, y aún así el polvo no alcanzó para tapar la verdad. Las paredes cayeron, los muros se quebraron, y el concreto que alguna vez guardó voces quedó reducido a escombros sin forma. Para muchos, fue el cierre definitivo de una etapa. Para otros, apenas otro intento de borrar lo que ya había quedado demasiado arraigado. El ruido de las máquinas reemplazó el silencio que antes habitaba el lugar, pero ni siquiera ese estruendo logró cubrir por completo lo que persistía en la memoria. Entre las nubes de polvo, había quienes sentían que no todo se desmoronaba igual. Algunas historias parecían resistirse, pegadas a los restos como si se negaran a desaparecer con la estructura. Cuando finalmente el terreno quedó vacío, el espacio físico había cambiado por completo. Sin embargo, la ausencia no era igual a olvido. Lo ocurrido allí seguía apareciendo en relatos, en archivos, en conversaciones susurradas, como una presencia que ya no necesitaba muros para existir. Y así, lo que fue demolido en lo material permaneció intacto en otro plano, el de la memoria, donde el polvo nunca es suficiente para cubrir lo que la historia insiste en recordar. Aunque La Castañeda cerró en 1968, sus relatos siguieron vivos como advertencia y duelo. No quedaron atrapados en el pasado ni se extinguieron con la demolición de sus estructuras. Más bien, se transformaron en memoria colectiva, en historias que pasaban de boca en boca y en silencios que decían tanto como las palabras. Con el tiempo, lo que ocurrió allí dejó de ser solo un capítulo de la historia médica o institucional y pasó a convertirse en un símbolo complejo, el de una época en la que la salud mental era poco comprendida y donde el encierro muchas veces reemplazaba a la atención. En ese sentido, los relatos no solo hablan de sufrimiento, sino también de una sociedad intentando entender sus propios límites. Así, La Castañeda permanece en la memoria no como un lugar físico, sino como una advertencia persistente y un duelo compartido, el de quienes vivieron allí, el de quienes lo contaron después, y el de lo que nunca llegó a ser plenamente comprendido. Una anciana recordaba nombres y pasillos, como quien reza por lo que perdió. No los pronunciaba con prisa ni con nostalgia ligera, sino con una calma profunda, como si cada palabra fuera una forma de devolverle existencia a algo que el tiempo intentó borrar. En su memoria, los pasillos no eran solo estructuras, eran trayectos llenos de ecos, de pasos repetidos, de puertas que se abrían y cerraban sin cesar. Los nombres que evocaba no eran solo identificaciones, sino fragmentos de historias incompletas, rostros que alguna vez existieron en medio del encierro y la espera. Al hablar, parecía recorrer de nuevo esos espacios invisibles, y aunque el mundo alrededor había cambiado, en su recuerdo todo seguía intacto, suspendido en una especie de tiempo detenido. Cada nombre era una oración silenciosa, cada pasillo, una plegaria que no pedía respuestas, sino permanencia, porque para ella recordar no era solo mirar hacia atrás. Era la única forma de evitar que aquello se perdiera del todo. Y a veces bastaba un portón oxidado para sentir que el pasado invitaba a entrar. No hacía falta que estuviera abierto ni que se moviera. Su sola presencia era suficiente para provocar esa extraña sensación de umbral, como si detrás de él el tiempo se hubiera quedado detenido esperando a ser observado otra vez.
El metal corroído, las bisagras inmóviles, las marcas del abandono, todo parecía hablar en silencio, para quien lo miraba con atención. No era solo un objeto viejo, sino una frontera sutil entre lo que fue y lo que aún persiste en la memoria. Había quienes pasaban de largo sin notar nada. Otros, en cambio, sentían un leve peso en el pecho, como si ese portón guardara algo más que restos físicos, una acumulación de historias, de voces apagadas, de presencias que no terminaban de irse del podo. Y así, incluso en su quietud, el portón no solo separaba espacios, también recordaba que el pasado, a veces, no necesita moverse para seguir llamando. Detrás quedaron cosas pequeñas que pesaban más que cualquier expediente oficial. Objetos simples, casi insignificantes a primera vista. Una libreta con páginas dobladas, un zapato desparejado, una fotografía sin nombre al reverso. Fragmentos de vidas que no cabían en los registros formales, pero que conservaban una densidad emocional imposible de archivar. En los documentos se hablaba de números, diagnósticos, fechas. Pero en esos restos silenciosos estaba lo que la burocracia no podía capturar: gestos, rutinas, pequeñas esperanzas interrumpidas. Cosas que no tenían valor administrativo, pero sí un peso humano profundo. Quienes los observaban con atención sentían que esos objetos no eran solo evidencia del pasado, sino rastros de presencia, como si cada uno siguiera sosteniendo en su forma mínima una historia que se resistía a desaparecer por completo. Y así, entre lo oficial y lo olvidado, quedó una verdad incómoda, que a veces lo más leve es lo que más tarda en dejar de doler. Pero incluso allí, una chispa de esperanza insistía en no apagarse del todo. No era grande ni evidente, no se imponía sobre el resto de la historia ni borraba lo vivido, pero persistía en los detalles más discretos, en una palabra de consuelo dicha a tiempo, en una mirada que reconocía al otro, en el simple hecho de seguir intentando comprender lo incomprensible. Esa esperanza no negaba el dolor, convivía con él. Se abría paz entre la incertidumbre, sosteniéndose en pequeñas resistencias cotidianas, en la memoria que se negaba a desaparecer, en la voluntad de algunos de contar lo ocurrido con honestidad, en la necesidad de dar sentido a lo que parecía no tenerlo. Y aunque todo alrededor pudiera sugerir lo contrario, esa chispa recordaba algo esencial, que incluso en los lugares más oscuros, la experiencia humana no se reduce únicamente a la pérdida. También puede dejar rastros de cuidado, de resistencia y de significado que, aunque frágiles, se niegan a extinguirse por completo. Porque hubo madres buscando, inocentes encerrados, y testigos marcados para siempre, historias que no caben en una sola versión ni en un solo archivo, porque cada una carga un tipo distinto de ausencia. Las madres buscaron nombres que a veces ya no aparecían en los registros, recorriendo instituciones, calles y silencios administrativos que parecían no tener fin. Algunos inocentes quedaron atrapados en circunstancias que nunca lograron entender del todo, viviendo realidades que los superaban sin poder explicarlas ni defenderse. Y los testigos, quienes vieron o intuyeron demasiado, aprendieron a convivir con recuerdos que no desaparecen, aunque el tiempo pase. En conjunto, esas experiencias dejaron una huella difícil de simplificar. No se trata solo de hechos aislados, sino de vidas atravesadas por decisiones, errores y contextos que hoy se leen con otra sensibilidad. Por eso, cuando se vuelve sobre esa historia, no aparece como un elapo cerrado, sino como un conjunto de voces que aún piden ser escuchadas con cuidado. Y en ese eco persistente se entiende algo esencial: que detrás de cualquier institución, por más grande o compleja que sea, siempre hay personas, y lo que les ocurre no se disuelve con el tiempo, sino que permanece en la memoria de quienes lo vivieron y de quienes lo intentan comprender después. En una foto antigua, sonrisas quietas se volvían sombras cuando uno conoce el final. Lo que en su momento pudo haber sido un instante de aparente normalidad, incluso de esperanza, con el paso del tiempo adquiere otro peso. Los rostros congelados en papel parecen observar desde un lugar distante,
ajeno al desenlace que aún no existía cuando fueron capturados. La luz tenue, los bordes desgastados y los detalles apenas visibles hacen que la imagen se sienta menos como un recuerdo feliz y más como un testimonio silencioso. Cada gesto antes cotidiano se transforma en una señal frágil de algo que ya no puede continuar. Y así, la fotografía deja de ser solo una escena detenida para convertirse en un puente incómodo entre lo que fue y lo que se sabe después. Porque conocer el final no cambia la imagen, pero sí cambia la forma en que la miramos, llenándola de una profundidad que antes no parecía estar ahí. Una niña miró por una ventana y creyó ver lo imposible jugando con la noche. No lo dijo de inmediato, como si temiera que ponerlo en palabras pudiera hacerlo desaparecer, o hacerlo demasiado real. Afuera, la oscuridad se movía con una calma extraña, y las formas parecían cambiar apenas la mirada intentaba fijarlas. No había certeza en lo que veía, solo una sensación intensa de que algo no encajaba del todo con lo conocido. La noche, en su imaginación, dejaba de ser un simple vacío oscuro y se convertía en un espacio vivo, lleno de posibilidades que escapaban a cualquier explicación adulta. Con el tiempo, nadie supo si aquello fue un reflejo, una ilusión, o simplemente la manera en que la mente de una niña interpreta lo desconocido. Pero lo que quedó fue la impresión de un instante suspendido, donde lo ordinario y lo extraordinario parecieron tocarse brevemente a través de una ventana. El historiador insistía: las leyendas son metáforas del daño real que nadie vio. No las descartaba como simples exageraciones ni las aceptaba como hechos literales, sino que las leía como una forma en que la memoria colectiva intenta dar sentido a lo que no quedó plenamente registrado. En sus investigaciones notaba un patrón constante. Donde faltaban documentos, surgían relatos. Donde había silencios oficiales, aparecían imágenes cargadas de simbolismo. Sombras, presencias, voces, no necesariamente como hechos verificables, sino como lenguaje emocional para expresar pérdidas, abusos, abandonos o incomprensiones que no encontraron otra vía de narración. Para él, el valor de esas historias no estaba en su literalidad, sino en lo que revelaban sobre el contexto que las produjo. Las leyendas no sustituían la historia, pero la complementaban desde otro plano, el de la experiencia humana, la percepción del dolor y la necesidad de recordar incluso aquello que no quedó bien documentado. Y así, su trabajo no buscaba separar mito y realidad como si fueran opuestos absolutos, sino entender cómo ambos se entrelazan cuando una sociedad intenta, con mayor o menor éxito, dar forma a su propia memoria. Y al caer el sol sobre las ruinas, parecía que el lugar aún guardaba cuentas pendientes. La luz anaranjada se filtraba entre los restos, como si intentara suavizar lo que ya no tenía forma, pero solo conseguía delinear mejor los vacíos. Cada fragmento de pared, cada estructura incompleta, proyectaba sombras alargadas que hacían pensar en algo que aún no había terminado de irse. El silencio de la tarde no era del todo tranquilo. Tenía una densidad particular, como si estuviera hecho de capas superpuestas de tiempo. Quien se detenía a observar podía sentir que el sitio no era únicamente un espacio abandonado, sino también un contenedor de historias que no se resolvieron del todo. No hacía falta imaginar demasiado para entender por qué tantos relatos seguían naciendo allí. Las ruinas no hablaban, pero tampoco dejaban de sugerir. Y en ese equilibrio ambiguo entre lo que se perdió y lo que permanece, parecía que el lugar aún conservaba algo pendiente, no con el presente, sino con su propia memoria. A kilómetros de allí, un niño escuchaba la historia y aprendía a temer con respeto. No era un miedo simple ni inmediato, sino uno construido a partir de palabras cuidadosamente elegidas
de pausas en la voz de quien narraba, de silencios que decían más que los detalles. Cada frase abría una imagen en su mente, lugares lejanos, pasillos vacíos, nombres que ya no estaban. Pero al mismo tiempo, también percibía algo más profundo detrás del relato, la idea de que las historias no solo sirven para asustar, sino para recordar aquello que no debe repetirse. Con el paso de la narración, el miedo inicial se transformaba lentamente en atención, y la atención en comprensión. El niño no solo imaginaba lo desconocido, sino que empezaba a intuir que detrás de esas historias había experiencias humanas complejas, difíciles de reducir a una sola emoción. Y así, sin haber estado nunca allí, aprendía que el respeto también puede nacer del reconocimiento de lo que otros vivieron, incluso cuando solo llega como un eco contado a la distancia. Con los años, los relatos se guardaron en libros, como si el papel pudiera contenerlos. Las historias fueron ordenadas, editadas, clasificadas bajo títulos que intentaban darles forma y sentido. En las páginas, el pasado se volvió más estable, más legible, más controlado, aunque nunca del todo completo. Los archivos reunían testimonios, interpretaciones, fragmentos de memoria. Algunos textos buscaban explicar con rigor lo ocurrido, otros aceptaban su naturaleza fragmentaria y se acercaban más al relato humano que al registro exacto. Entre ambos extremos, la historia seguía moviéndose, resistiéndose a quedar fija. Pero incluso encerrados en papel, los relatos conservaban algo que no se dejaba domesticar del todo, la carga emocional de lo vivido. Quien los leía no encontraba solo información, sino también preguntas, silencios y ecos de experiencias que seguían teniendo peso más allá de la página. Y así, los libros no lograron cerrar la historia, pero sí algo igual de importante, mantenerla accesible, para que no dependiera únicamente de la memoria oral ni del olvido. Porque lo escrito no detiene el pasado, pero sí puede impedir que desaparezca por completo. Y la ciudad moderna siguió avanzando, mientras el pasado se filtraba como un reflejo. Entre nuevos edificios, avenidas iluminadas y el ruido constante del presente, persistían pequeñas grietas por donde lo antiguo parecía asomarse sin permiso. No como algo visible de forma directa, sino como una sensación tenue, difícil de ubicar. A veces era una calle que coincidía con un antiguo trazado, o un terreno vacío donde antes hubo otra historia. Otras veces era simplemente una palabra escuchada al pasar, que activaba recuerdos colectivos sin necesidad de contexto. El progreso no borraba del todo lo anterior, lo cubría, lo transformaba, lo volvía más difícil de reconocer, y en ese contraste constante entre lo nuevo y lo que permanece bajo la superficie, la ciudad aprendió a convivir con su propia memoria fragmentada. El pasado no interrumpía el presente, pero tampoco dejaba de existir. Se filtraba, discreto, como un reflejo que aparece solo en ciertos ángulos de luz, recordando que nada desaparece por completo cuando ha dejado huella. El historiador concluyó que las voces olvidadas aún encuentran formas de regresar. No siempre lo hacen de manera directa ni evidente, pero persisten en los márgenes de los documentos, en los relatos fragmentados y en las interpretaciones que intentan dar sentido a lo que quedó incompleto. En su análisis, comprendía que la historia no es un registro cerrado, sino un campo en constante reconstrucción. Aquello que no fue plenamente documentado no desaparece del todo. Se desplaza hacia otras formas de expresión, testimonios, memorias familiares, tradiciones orales, incluso silencios que cargan significado. Para él, ese regreso no era sobrenatural ni literal, sino profundamente humano. Era la manera en que la memoria insiste, incluso cuando ha sido interrumpida o ignorada. Las voces olvidadas no reaparecen como eran, sino como ecos reinterpretados por el tiempo, por quienes las escuchan y por quienes intentan reconstruirlas. Y así, su conclusión no cerraba el tema, sino que lo abría aún más.
Mientras exista alguien dispuesto a escuchar, lo que fue silenciado siempre encontrará alguna forma de volver a ser nombrado. Por eso, hasta una placa gastada puede sonar como un epitafio que nadie termina, no por lo que dice en su superficie desgastada, sino por todo lo que el tiempo ha borrado de ella. Las letras incompletas, los bordes corroídos y el metal envejecido no solo señalan el paso de los años, sino también la fragilidad de lo que se quiso dejar como definitivo. Quien se detiene a observarla con atención no solo lee un nombre o una fecha, sino también la ausencia de lo que ya no está escrito. Cada desgaste se convierte en una interrupción, como si la historia hubiera quedado a medio decir, suspendida entre lo recordado y lo perdido. Y así, incluso un objeto pequeño y aparentemente silencioso adquiere un peso inesperado, porque no es solo una marca del pasado, sino también una invitación a completar mentalmente lo que ya no puede recuperarse del todo. Y cuando todo se apaga, solo queda el viento repitiendo lo que no supimos oír. No lo hace con palabras claras, ni con mensajes definidos, sino con una insistencia tenue, como si recorriera los mismos espacios una y otra vez buscando ser comprendido. Pasa entre estructuras vacías, se cuela por rendijas, se detiene en esquinas donde alguna vez hubo voces. En su recorrido, el viento no distingue entre pasado y presente. Lleva consigo restos de ambos, mezclados en una misma corriente que no se detiene. A veces parece un susurro, otras solo el eco de lo que alguna vez tuvo forma y ahora ya no la tiene. Y en esa repetición constante, lo que no se escuchó en su momento no desaparece del todo. Permanece como una posibilidad suspendida, como una pregunta que sigue viajando sin respuesta definitiva. Porque incluso cuando todo parece en silencio, algo continúa moviéndose, recordando, de manera insistente, aquello que pasó, sin ser plenamente entendido.